Hace más de 20 años, cuando empecé a trabajar en comunicación, todo tenía que autorizarse por comunicación o marketing. Absolutamente todo. Una imagen, un boletín, un texto, hasta un archivo de PowerPoint tenía que ser validado. PowerPoint. Y esta sobreprotección que llevaba a validar colores, frases, textos, generaba una lentitud en todo ese proceso de comunicación. Algunas empresas todavía conservan este modelo, sin embargo hay otras más dinámicas e innovadoras que hacen las cosas distinto. Dunder Mifflin. Limitless paper in a paperless world. Si quieres equipos más comprometidos, empoderados, colaborativos, es importante no solo que des el permiso, sino que fomentes, promueves, estimules la creación de sus propios espacios de comunicación, de conversación e incluso que diseñen sus productos de comunicación propios. Y en este video te comparto cómo hacerlo. Puedes continuar gestionando y produciendo los medios internos oficiales, eso sí, con un enfoque más participativo. ¡Comenzamos! Antes, cualquier pieza de comunicación necesitaba 1000 filtros. Hoy lo que buscamos no es perder identidad, sino ganar impacto, oportunidad, flexibilidad y agilidad. Cuando las personas pueden expresarse respetando unos lineamientos básicos, se genera algo poderoso, más compromiso, mayor agilidad, más dinamismo y reconocimiento entre colegas. Piensa en algo tan sagrado como un logo. Antes era intocable. Ahora muchas empresas permiten adaptarlo para ocasiones especiales, un color distinto para el Día de la Mujer o el mes del orgullo, un símbolo adicional en un aniversario o un estilo visual que nace de un equipo interno para una iniciativa propia. Ese simple gesto comunica algo. Confiamos en ti para ser parte de la comunicación de la empresa. Te recomiendo que definas lineamientos claros, una paleta de color, una tipografía, un tipo de imágenes y lo compartas con los equipos para darles libertad creativa a partir de esos lineamientos básicos. Igual con los espacios de comunicación y las conversaciones. Permite que los equipos mejoren sus reuniones. Security! Guys, you back off! You back off! This is an executive level business. Okay? No! Creen nuevos eventos donde puedan interactuar y comunicarse entre ellos y puedan fortalecer desde las áreas esa comunicación interna tan valiosa para la organización y para los equipos. Permitir no es suficiente. Si quieres que tus colaboradores generen buenos contenidos, bríndales herramientas y acompañamiento en su proceso. En un proyecto de transformación cultural en una empresa del sector financiero en Centroamérica, hicimos justo eso. Primero, creamos plantillas de diseño y para videos listas para usar. Segundo, preparamos guías rápidas sobre cómo grabar un video con el celular. Tercero, compartimos ejemplos de mensajes que podían replicar como boletines o carteleras físicas. Y cuarto, les compartimos herramientas digitales sencillas y gratuitas como Canva que les permitía no solo hacer piezas gráficas, sino también videos. El resultado fue increíble. Áreas y sucursales empezaron a producir sus propios videos, incluso ficciones breves actuadas por ellos mismos, mostrando cómo vivían la transformación. También publicaban sus propios boletines y registraban logros sin esperar validación de comunicación, siempre respetando lineamientos básicos y multiplicando el impacto del proyecto.
Este tipo de autogestión generó mucho orgullo y un sentido de pertenencia que ningún mensaje corporativo oficial logró por sí solo. Para aplicar esta idea, crea y comparte un kit sencillo de comunicación, dando herramientas básicas para que los colaboradores puedan aprender a comunicarse con diferentes recursos. Y también es recomendable facilitarles formación, capacitación en comunicación para fortalecer esta habilidad y que puedan generar un mayor impacto en su área, sus proyectos y en la organización. De poco sirve abrir espacios de participación y colaboración si no mostramos lo que la gente hace. Cuando compartimos un video realizado por un área o cuando visibilizamos en una reunión un boletín interno diseñado por un área en particular, estás diciendo, esto también es comunicación de la empresa y lo valoramos. Eso genera un efecto multiplicador. Otros equipos se animan, surgen nuevas ideas y se construye una red de comunicación interna que mantiene viva la cultura de la organización. Visibilizar buenas prácticas de comunicación interna de las diferentes áreas refuerza un comportamiento positivo que invita a que las demás áreas quieran sumarse a la tendencia. Si quieres visibilizar esos esfuerzos de comunicación interna de las áreas, destaca esos esfuerzos en las reuniones de equipo. Gracias, Susan. No, hombre, de qué, un placer servirle. Bueno, chao. Y también a usted. Esos productos además los puedes compartir en la intranet, en los boletines internos, en la red social interna, y este comportamiento y esta visibilización generará un refuerzo positivo en toda la organización que querrá también producir y generar una comunicación de calidad que refuerce la comunicación interna y la cultura de la organización. Hoy vimos cómo pasar de una comunicación muy controlada a una comunicación viva, ágil y autogestionada. Así que recuerda, primero, rompe el control y genera espacios de comunicación. Segundo, da herramientas de autogestión. Y tercero, visibiliza la comunicación de los equipos. Cuando las áreas sienten libertad y tienen lineamientos claros y simples, la comunicación interna se vuelve más cercana, más ágil y mucho más poderosa. En la descripción de este video te dejo además algunos recursos adicionales para que profundices más en este tema. Y ahora cuéntame, ¿cuál herramienta o cuál de estas claves aplicarías en tu empresa de forma inmediata? Y si este video te pareció útil, déjale un like, suscríbete a mi canal y sigamos aprendiendo juntos sobre comunicación, cultura y cambio organizacional. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.